Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y como saben, en el mes de septiembre continuamos hablando de todo lo que es la importancia de cuidarnos y la salud mental. Y por eso, Carol tiene ya un tiempo trabajando con el lema todos los septiembres de está bien, no estar bien. Y hoy me acompaña una persona que ha sido una gran abanderada en nuestro país, una comunicadora que siempre ha abogado por discutir estos temas de salud mental, de darle la importancia que merece. Y ya yo imagino que muchos de ustedes se pueden imaginar de quién estoy hablando, sobre todo porque ella ha estado con nosotros todos los septiembre, hace como su aparición especial dentro del podcast de Carol. Conmigo, mi querida Karina Larrauri. Bienvenida. Hola. De verdad que yo me siento como en casa, yo no me siento como invitada. Es que de tu casa. Sí. En ediciones pasadas, normalmente tomas tú las riendas y el control para hablar de estos temas. Sin embargo, a mí me place poder entrevistarte a ti hoy para hablar de un poquito, sobre todo de este interés de Karina hacia lo que es salud mental, porque me atrevo a decir que al menos de lo que yo conozco, eres una de las primeras comunicadoras que vi que desde hace años ha hablado de lo que es salud mental, has hasta compartido un poquito de algunas situaciones personales. Claro, de mis experiencias. Desde tus experiencias. Y esa transparencia yo siento que se está viendo más en el último año, 2 años más post pandemia. Claro. Sin embargo, tú lo vienes haciendo hasta desde antes. Sí, mira, lo que pasa es que yo empecé estudiando psicología. O sea, para mí el tema de la salud mental, de la psicología, es un tema primero que siempre me apasionó. A mí me encanta el comportamiento humano. O sea, yo soy una observadora del comportamiento humano. Desde que era estudiante entendía, yo recuerdo que nosotros los estudiantes de psicología en Intec nos decían, ahí van los locos. Porque realmente el concepto equívoco sobre el tema de la salud mental es que aquel que tiene una situación con su salud mental está loco. Sí. O sea, esa es como la percepción. Y de hecho, aquellos que los estudiábamos también éramos locos que queríamos resolver nuestro propio problema. Siempre decían eso, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Y la terapia, eso de loco. Eso es de loco. Yo no necesito eso. Entonces, para mí siempre fue tan fascinante estudiar el comportamiento humano y un poco entendernos, que para mí era un tema normalizado. O sea, para mí una persona que me hablara de depresión o que me hablara de que estaba con retos emocionales, para mí era perfectamente normal. ¿Qué pasa? Que de hace 2 años para acá yo he sido mucho más abanderada del tema porque lo he vivido en experiencia propia. Porque dentro de la pandemia tuve una experiencia personal alrededor de un trastorno de ansiedad que he tenido que lidiar con él, que quizás yo con muchísimo más información que la norma me ha costado una barbaridad. Y yo digo, ¿qué pasa con la gente que no tiene las herramientas que tengo yo? Por lo que estudié, por la información que tengo, por todo. O sea, ¿qué pasa con esa gente que está lidiando con algo que ni siquiera conoce, que no tiene idea de lo que es? Entonces, para mí es importantísimo que la gente entienda que la salud mental es salud. O sea, a ti te duele un dedo y tú vas al médico. A ti te duele un pie y tú vas al médico. A ti te dicen que tú eres diabético y está todo bien, tú sales a la calle a decir que tú eres diabético. Ahora, a ti te dicen que tú tienes un trastorno de salud mental, así sea depresión, así sea ansiedad, así sea bipolaridad o cualquier otro tipo de trastorno quizás más leve, y tú no se lo dices a nadie. Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si el cerebro humano, ahora que se está descubriendo, que ahora llega la neurociencia para complementar la psicología, porque es complejo, pero sigue siendo un tema de salud. Entonces, mientras no le saquemos ese tabú al tema de la salud mental y lo veamos como un tema de salud normal, a usted le dicen, mire, usted es diabético, a partir de ahora usted se va a beber una medicina y se la tiene que beber, y usted primero se lo dice a todo el mundo que es diabético y segundo coge su pastilla y se la bebe. ¿Por qué no sucede lo mismo con la salud mental? Por eso, de un tiempo para acá, yo he decidido hablarlo libremente, como yo lo vivo, porque yo lo hablo con mi familia, con mis amigos, con mis cercanos, públicamente, porque para mí es perfectamente normal. Yo estoy más coherente que nunca. Y estoy transitando hace varios años un trastorno de ansiedad generalizada. Yo no estoy loca. Lo que pasa es que yo me ocupé de mi salud. Ahora, yo voy a vivir con un trastorno de ansiedad toda mi vida y tengo que saber que es un tema de salud que tengo que atender. Así como una persona cuando es hipertensa se lo atiende. Claro. Cuando eres diabética te lo atiendes. Claro, cuando tú sufres de migraña, cuando tú tienes problemas gastrointestinales, cuando cualquier tema de salud
es bien visto. Es más, a ti te dan una información alrededor, por ejemplo, de algo tan drástico como un cáncer y tú lo dices. Ujú. La salud mental es mucho más simple y tiene soluciones. Como ya y todavía lo es tabú, pero fuiste de las primeras, al menos personas como muy del medio, una comunicadora reconocida, que has hablado abiertamente desde tu experiencia. ¿Has sentido una recepción o un impacto diferente a cuando tú lo comentaste, lo compartiste y la reacción de las personas alrededor de eso a ahora cuando tú vas años después y ves cómo las personas manejan este tema? ¿En su momento no te sentiste juzgada? Yo creo que hay un poco de todo. Yo sabía lo que iba a suceder. O sea, yo como he transitado un poco en el ambiente de la psicología, sé que hay un tema con eso. Y sé que cuando uno habla de su vulnerabilidad, la gente entiende o que tú estás haciendo un show, o que tú eres muy dramática, o que tú estás buscando sonido. Todas esas son cosas que me dijeron. Ujú. Cuando yo expuse públicamente que estaba transitando un tema de salud mental. Y sí recibí muchísimos ataques de gente que entendía que yo lo estaba haciendo para ganarme visibilidad a través de las redes sociales. Mientras tú estás viviendo un proceso que es de ansiedad, todo este torbellino de comentarios, sobre todo que fue en el momento más crucial de la pandemia, digamos, que todo el mundo tenía nada que hacer y estaba todo el mundo en el celular. Viendo todo, sí. Claro, yo lo recuerdo. Yo ahora recuerdo ese momento. ¿Y eso no te provocó más ansiedad? ¿O tú estabas tan segura y como a tu convicción, a tu propósito, al compartir esto, que lo que te hizo fue tal vez generarte otro tipo simplemente de voy encaminado a lo que quiero? Yo creo que lo segundo, porque primero yo sabía que había mucha gente que iba, pero a mí lo que a mí me generó preocupación. Ujú. Yo dije, ¿cuánta ignorancia? O sea, ¿cuánta necesidad de información tiene la gente? ¿Por qué la gente entiende? Incluso si rescatan el post que hice en esa oportunidad hablando de mi trastorno de ansiedad, no es ni siquiera en un ánimo o en un perfil de dramatismo y de todo lo que he sufrido. No, porque eso ya sí es algo muy personal, todo el proceso. Pero fue algo más para informar. Entonces, a mí lo que me dio pena, y yo creo que a partir de ahí fue que yo decidí, cuando hice ese post, viendo lo que la gente contestaba, que yo dije, ahora que hay que hablar. Ahora que hay que hablar, porque incluso mucha de esa gente que me está escribiendo a mí, pueden ser gente que estén atravesando situaciones que no sepan cómo lidiar con ellas. Porque una gente que está feliz, que está tranquila, que está contenta, es muy difícil que vaya a una red social a atacarte. Sí, Es muy difícil. Yo siempre he pensado que la primera persona que tiene un problema es la gente que comienza a comentar cosas negativas. Claro. Algo tiene que estar pasando en Es el de como esa cuando tú persona. vas a una obra de teatro que te están hablando de un tema que para ti es sensible. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en producciones de obra que yo he hecho, que hay momentos muy neurálgicos de la obra que la gente se ríe. Ujú. Y tú dices, ¿por qué se están riendo? Si es la parte más dramática de la obra. Es esa situación incómoda que te genera Un una nerviosismo, situación que tú sabes que está ahí. Y yo lo veo, trato de verlo de esa manera. Veo gente que no tiene herramientas para entender lo que yo estoy diciendo. Y lo que veo es una gran necesidad de información alrededor de la salud mental. Como es que tú tienes, la verdad es que tienes la bendición de poder tener una preparación para entender todas estas cosas. Claro, Ahora de haber vivido ese momentum específico, obviamente tenías las herramientas suficientes. Entonces yo quiero hablar un poquito como del papel que tú ves o de lo que tú estás viendo que las personas tenemos acceso. Y hay y el problema es el siguiente. Ujú. Así mismo como tú has compartido eso, asimismo a veces otras personas comparten sus experiencias. Y aunque es lamentable de que muchas personas tal vez lo hacen con un ánimo de compartir realmente cómo me siento, con un ánimo de concientizar, también sí se dan casos de que hay Claro. otras personas que lo buscan como todo en la vida, Claro. se aprovechan tal vez de una ola, digamos. Ujú, claro. Sientes y al mismo tiempo no nos estamos dando cuenta del impacto que esto puede provocar a la hora de, pues yo me tengo que estar sintiendo así. Si me Claro. pasa algo así, entonces yo... Pero mira, déjame puedo ver, esos provocar a síntomas que que yo está debería- diciendo Karina, es lo que yo estoy viviendo. Entonces, a lo mejor, o sea, yo creo que lo lindo de eso es poder, a través de la información, llegar a gente que no tiene ni idea de lo que está viviendo. ¿Tú crees que en la generación de cristal, tú crees que eso es real? A mí no me gusta llamar la generación de cristal. A mí me gusta, quizás es una generación que se fue al extremo. Cuando tú necesitas generar cambios sociales, regularmente tú te vas a los extremos. Fíjate, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Argentina, el feminismo aquello es militar.
Sí. Y tú dices, pero es que esas mujeres se van al extremo. Cuando tú necesitas cambios sociales, regularmente tú te vas un poco a los extremos para conseguir el medio. Y yo creo que es una generación que ha logrado identificar que hay emociones, que hay situaciones que me agreden, que yo puedo verbalizar mis emociones. ¿Qué hace falta? A lo mejor que lo llevemos a un nivel donde sí, yo tengo el derecho de decir las cosas que me hacen mal, que me hacen daño, que no. Ahora yo tengo también y necesito tener la capacidad de moldear eso a un punto medio, donde yo no sea de cristal, donde yo pueda lidiar con todo lo que me presente la sociedad. Pero yo creo que es mejor aquel que habla mucho de sus emociones o aquel que es medio de cristal porque todo le agrede, pero que reconoce cómo se siente y sus emociones, aquel que las invalida. Aquel que dice, a mí nada me hace llorar, yo soy el más fuerte, y yo soy ella, a mí nada me hace daño. Es mejor el otro extremo, para mí. Algo que estuvimos hablando no hace tanto en el podcast es que el problema también es cuando la gente victimiza, o sea, tu emoción. No te victimices por lo que sientes. Claro. Asume lo que sientes y que hacia dónde tienes que ir con esto. Claro. Entonces ahí es que está el problema, como que el ser humano... ¿Por qué el ser humano tiene que irse a extremos? Eso es una necesidad... ¿Por qué pasa que hay personas que para poder entender cómo cambiar el chip de algo tiene que hacerlo de una manera extrema versus tal vez hay otras que entienden que hay puntos medios que hay que llegar a la vida? Es que yo creo que eso es humano. Es que son los procesos de aprendizaje. Es que cuando tú no conoces algo, tú exploras y según lo que tú creas, tú te vas hacia un lado, hacia el otro y el camino te va enseñando el punto medio. Yo creo que eso es humano. Y el tema de la dramatización o lo de la victimización, hay gente que realmente por la falta de herramientas que tiene son víctimas de su propia condición. Porque una gente que esté atravesando una depresión profunda o que tenga una depresión durante muchos años, créeme que es difícil. Y claro, se hacen víctimas de su propia situación, porque dicen, yo no puedo salir de aquí, esto me ha tocado a mí, porque a mí eso es parte de la enfermedad, que es la depresión, porque es una depresión, una enfermedad. Pero lo importante de eso es tener un grupo de apoyo alrededor que te diga que no, es que aquí no se ha acabado este asunto. Es que sí, yo sé que tú estás invalidado y que tú ahora no puedes. Ahora hay herramientas para solucionarlo. Por eso es lo bueno del grupo de apoyo. Uh-huh. Porque cuando tú estás metido en el torbellino es muy difícil. Estamos hablando no solamente de temas emocionales, le estamos hablando de temas cerebrales, físicos, que te generan que tú tengas que estar acostada en una cama. Sí. Si una gente con depresión, tú no puedes decirle, párate de ahí, muchacho, anímate. No. A una gente que le acaban de quitar una pierna, usted no le va a decir que se pare, ¿verdad? Una persona que está enferma de depresión es lo mismo. Por eso, cuando hay ese proceso donde esa persona que está sufriendo esa situación o viviendo ese trastorno necesita ese círculo de apoyo para poder ver algunas cosas con otra perspectiva, que no es la que está viviendo él. Pero es un reto, porque entonces el mismo círculo de apoyo, así como esa persona no tuvo las herramientas para entender cómo gestionar eso que está viviendo, el círculo de apoyo tampoco ha tenido esas herramientas para saber gestionar no solamente a ellos. ¿Qué necesita esa otra persona? Es más difícil para el grupo, para el acompañante. Claro, de hecho, hay situaciones que se dan por acompañar a una persona enferma a nivel de salud mental. Sobre todo que normalmente las personas, cuando nosotros de manera natural entendemos que el otro tiene que saber lo que yo necesito. Entonces yo tengo una expectativa de lo que tú debiste darme y no me diste. Claro, claro. Entonces es que es complejo. Es demasiado complejo. Tú sientes que como sociedad dominicana, ya que ves el mundo diferente, o al menos en ese sentido, y te enfocas mucho en eso, hemos avanzado en temas de salud mental, en las conversaciones, en la apertura. Yo creo que de un tiempo para acá sí. Creo. O sea, yo siento que sí, que ya hay gente que tiende a hablar más de su salud mental. Yo creo que las campañas han servido, yo creo que la apertura de la comunicación ha servido, pero todavía está estigmatizada. O sea, ya hablamos de salud mental, sin embargo, cuando hablamos del tema, lo hablamos como con el miedo de que sigue siendo un estigma. ¿Sientes o entiendes que hay una manera en que la sociedad pudiera, ya que lo viviste, ya que estuviste en ese momento clímax, donde ya tú puedes decir ahora, no, ya yo me siento bien, yo estoy bien, yo me siento más cuerda que nunca. Más cuerda que nunca. Más clara y más coherente que nunca. Pero en ese momento que tú viviste esa situación,
¿qué tú sentías que necesitabas de las personas a tu alrededor? Porque tal vez nos escuchen algunas personas Eso es maravilloso. que tengan a alguien en su casa, a alguien en su familia. Y óyeme, yo quiero brindarle ese apoyo, pero yo no sé qué se supone que yo haga. ¿Qué tú necesitabas desde el lado de la persona que lo vivió en su casa y que necesitaba de su familia? Si tú hubieras sido mi amiga, yo lo único que hubiera necesitado de Paloma es que esté. Más nada. Estar. Que esté. Yo estoy aquí. ¿Tú quieres hablar? No, perfecto, yo estoy aquí. ¿Cómo tú te sientes? Mal. Yo veo que te sientes mal. Porque uno tiende a invalidar a la persona que está atravesando una situación emocional. ¿Cómo tú te sientes? No, yo estoy muy triste. No, hombre, no te pongas triste por eso, total, porque tal cosa. Entonces tú empiezas tratando de hacerle bien, porque tú no lo estás haciendo por mal. La validación primero es importantísima. El que está sufriendo esa situación, la está sufriendo 250,000 veces más grande de lo que tú pudiste haber transitado una situación similar. A lo mejor para ti eso es una tontería, pero para quien lo está viviendo, ¿no? Entonces, hacerle saber que estás bajo cualquier circunstancia y hacerle saber que cuando esa persona, o sea, cuando tú quieras, da un camino para adelante, para el lado, para atrás, yo estoy aquí. Tú me vas diciendo cómo lo vamos haciendo, pero yo estoy aquí al lado tuyo. Hay herramientas y las vamos a buscar cuando tú te sientas en condiciones. Porque al final no es nadie que sana al que tiene un problema de salud mental. Claro. Es la persona y los profesionales que le acompañan. Entonces la mamá, el papá, los amigos, los hijos, incluso en mi caso, son personas que te acompañan para tú saber que tú no estás solo. Pero ninguno de ellos te va a resolver el problema. ¿Cómo no ahogarse? ¿Cómo llegar a ese punto de me siento mal? Me ha dado un ataque de pánico, de ansiedad. Estoy en el momento más down de mi vida. ¿Cómo no dejarte llevar en ese hoyo negro donde a veces parece que nunca hay salida? El dolor hay que sentirlo. El dolor hay que atravesarlo. El dolor hay que verlo. El dolor, porque ¿qué pasa? A nosotros nos enseñaron que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces, si yo estoy feliz, eso es una emoción buena. Si tú me haces reír, eso, bueno, yo estoy transitando algo lindo. Atravesar retos, atravesar dolor, atravesar duelos, no son emociones malas. Nosotros le llamamos malas porque, claro, no es lo más agradable del mundo. Pero qué desagradable. Claro que lo son. Uh-huh. Pero son emociones. Entonces, lo que tú tienes que hacer es observar lo que te está pasando. O por lo menos lo que yo hice. No estoy hablando como profesional. Lo que yo hice fue observarme en mis momentos más oscuros donde yo decía, pero es que ¿para dónde que voy a salir? Yo tengo todas las herramientas y no entiendo por dónde es el asunto. Porque yo lo intelectualizaba mucho. Es vivirlo. Yo recuerdo que yo me recostaba y es un ejercicio que ojalá mucha gente pueda hacer y es decir, ¿dónde estoy sintiendo ahora mismo el dolor? En el pecho, perfecto. Ese dolor que yo siento ahí y voy encontrando lo que me está pasando para poder entenderme, porque lo que hace que tú te desesperes es no entender. Uh-huh. Entonces el dolor hay que atravesarlo y entenderlo, y cuando tú empiezas a verlo, tú empiezas a ver cosas que pudieran ayudarte a que eso pueda bajar. Mientras nosotros le estemos corriendo a la situación, va a ser peor y peor y peor y peor. Cuando tú le das la vuelta y dices, ok, es un trastorno de ansiedad, ok, vamos a hablar tú y yo y vamos a ver qué es lo que tú tienes, qué es lo que yo tengo y qué podemos hacer con lo que hay. Correrle nunca. Uh-huh. En los momentos más oscuros, cierre los ojos y sienta todo lo que está pasando en su cuerpo a nivel físico y a nivel mental. Y entiéndase, porque ahí es que está la fórmula. ¿Eres madre? Sí, señora. De dos varones, los sí. Dos. Interesante que sea varones, porque una cosa que al menos las mujeres, yo creo que una gran mayoría tenemos a nuestro favor, es que crecimos en eso de las mujeres hablamos entre nosotras. Ayude o no la conversación, pero el punto es no que... Importa, ayuda no siempre. Exacto, bueno, pero el punto es que estamos, ay, mana, necesito desahogarme. Uh-huh. El punto es que soltamos. Sí. Tenemos esa costumbre, por lo tanto, regularmente estamos más, en general, acostumbradas a sentir y desahogar y soltar, uh-huh. Vivir la emoción. Sí. ¿Me dejé ahogar o no me dejé ahogar? Pero claro. El punto es que tengo la apertura de vivir. Claro. Pero culturalmente, acá los hombres y varones, los niños, en el pasado sobre todo, no fueron criados uh-huh. para sentir, para validar sus emociones. Uh-huh. Un niño no llora. Claro. Usted es hombre, claro. Tiene que llorar. El hombre no llora por eso. ¿Y cuántos novios usted tiene? ¿Y cuántos novios tiene? Claro. Y eso no es nada. Te votó, búscate otra. Claro. Sal con dos. ¿Te entiendes? Como madre,
tan consciente de todo esto, has tratado de manejar lo que es el validar emociones, el sentir emociones con tus hijos, sobre todo en una sociedad que todavía sigue siendo tabú la salud mental, sigue siendo tabú hablar de emociones y mucho más para niños, varones, porque tal vez ellos pueden estar en un punto donde sus amigos no están. Claro. Aunque a mí me sorprende que la juventud de ahora, o sea, los niños y los adolescentes de ahora tienen una capacidad impresionante de hablar de emociones. Sí, yo creo que hay una generación que está mucho más consciente de sus emociones. De lo que nosotros creemos. Que haya que regularla, que haya que buscarle un punto medio. Pueden haber muchas cosas que se pueden arreglar en el camino. Pero yo creo que es una generación mucho más consciente de sus emociones. En el caso de mis varones, yo siempre he dicho, y creo que lo dije en otro podcast en alguna oportunidad, que a mí siempre me dijeron, es que tú la tienes fácil porque tú tienes 2 varones. Y yo les decía, yo tengo que criar 2 varones en una sociedad machista. ¿Tú crees que eso sea fácil? Entonces yo con mis hijos, mira, yo tengo que ser completamente honesta. Yo nunca fui de las que más habló. Yo no soy una persona que se le dio fácil hablar de sus emociones toda la vida. Yo lo aprendí a hacer de grande, de adulta, y lo hice por mis hijos. Porque entendí que cuando yo hablaba de mis emociones le daba el permiso a ellos de hacerlo. De hecho, en mi proceso, cuando a mí me diagnosticaron ya mi trastorno de salud mental, yo me senté con ellos y le dije, miren, lo que hay es esto. ¿Ustedes cuáles preguntas tienen? Esto es esto. Y le doy a ellos, yo creo que con mi ejemplo, yo trato por lo menos de darle ejemplo a ellos de cuando ustedes se sientan mal, es válido. Cuando ustedes tengan una situación emocional, es válido. Cuando haya que llorar, llore. Y cuando haya que gritar, grite. Yo he tratado, y yo creo que como madre y como padre, porque Federico también, hemos tratado de que nuestros hijos, como hombres, validen sus emociones. Siempre, pero que la validen y la mencionen. Uno de nuestros hijos nos dio mucha brega de que él las verbalizara. O sea, él se hacía sentir la emoción que estaba viviendo, pero no sabía cómo decirla. Él no sabía decir si era feliz o si estaba guapo. Y lo ayudamos a verbalizar las cosas que sentía. Y ojalá todas las madres puedan con sus hijos, sobre todo varones, ayudarlos a entender de que es válido emocionarse, llorar, empatizar con el otro que llora, es válido. Y yo he tratado con mis hijos de hacerlo así. No, es algo muy importante porque al final yo creo que a la hora, uno obviamente como es mujer, uno siempre piensa como de su lado, pero a la hora de la verdad que esa persona tiene que estar con otra persona. Claro. Que vincularte. Claro. Y cuando tú te vas a vincular, se necesita tener comunicación. Claro. La gran mayoría de situaciones y de divorcios y de problemas de pareja, casi todo radica a la palabra comunicación. Claro. Y es porque alguno de los dos, que puede ser tanto hombre como mujer, cualquiera de las dos personas que están dentro de esa relación, no tiene un buen manejo de la comunicación. No tiene un buen manejo de la comunicación, no tiene un buen manejo de decir qué me hizo sentir algo, no pone límites porque no sabe que necesita esos límites. Porque no se lo enseñaron. Porque no se lo enseñaron. Porque de las emociones no se hablan. Pero ahí va la responsabilidad de los padres. Porque eso es un poquito difícil, tal vez enseñar en el colegio. Ahí voy a una parte que es la parte de responsabilidad del Estado. Ha sido bastante abierta con opiniones a nivel público de cosas que sientes que carecemos. ¿Qué sientes que hace falta en el Estado dominicano? De ahora y de antes, porque de toda la vida, eso no tiene necesariamente una bandera política. ¿Qué le hace falta a República Dominicana como Estado para poder tratar la crisis que tenemos de salud mental, que es terrible? Los últimos casos que han salido, yo dije, lo grande es que eso se pudo haber evitado. Incluso uno de los casos, que ni siquiera lo voy a mencionar, fue el día antes de lo que sucedió, a una emergencia con una depresión profunda. El marido la lleva y lo que le dicen en emergencia es, no, eso no es una emergencia. Sí. Y al día siguiente esa joven perdió la vida. Yo creo que faltan políticas públicas y yo creo que cuando hay cosas que la sociedad pide y que no se ven, como construir un puente o un edificio o hacer calles, eso políticamente no es popular. Porque al final del día, como yo te vendo que yo hice política pública para la salud mental. Y esas son cosas que se ven a mediano y a largo plazo. Pero ojalá y llegue un gobierno que sea sensible al tema. Me consta mucho que la primera dama es sensible al tema. Hay una línea de ayuda que han establecido 24 horas. Sin embargo, yo creo que va más allá de una línea de apoyo. Lo primero es que aquí los psicólogos son carísimos. ¡Carísimo! Y los psiquiatras son pocos. Más caro aún. Y si hay que medicarlo... No hablemos de...
todavía más. Entonces, no hay forma de que una persona con recursos limitados pueda llevar una situación de salud mental. Porque que aquí, los seguros que te cubren 3 o 4 consultas. O sea, te cubren consulta limitada cuando tú sabes que esos son procesos largos, la mayoría de ellos. Los medicamentos son carísimos y ningún seguro te lo cubre. Impresionante. Entonces son políticas, es establecer, mira, hay un tema de salud mental, mira, empecemos por los medicamentos, por los profesionales, vamos a darles incentivo a los profesionales de la conducta humana para que se vayan a los lugares donde no hay psicólogo, donde yo pueda tener acceso, si yo tengo un familiar que ya está en una situación de trastorno, que no puede lidiar socialmente y hay que internarlo, que yo tenga un lugar donde yo pueda llevarlo. Señores, aquí lo único que nosotros conocemos como política de Estado en temas de salud mental es el 28. Uh-huh. Ese, pero es verdad, ese es como el top of mind. Cuando tú hablas de salud mental, tú lo único que piensas es el 28, que ya hoy no se llama ni 28 y está mucho mejor. Sí. Pero hace falta que un grupo de políticos dentro de un gobierno le interese generar una plataforma y políticas públicas que trabajen con el tema de la salud mental. Nosotros tenemos un país enfermo, que además no sabe que está enfermo. Que eso es lo peor. Que eso es lo peor. Y todo el mundo manejando la calle, haciendo con trabajos. Todas las agresiones que hay entre tránsito, imprudencias, enfermedad, o sea, hay muchas cosas que nos alteran hoy en día y estamos viendo que la violencia y la agresión va creciendo y eso todo tiene que ver con un tema de salud mental. Claro, porque no se sabe gestionar emociones, claro. Porque hay situaciones, trastornos psicológicos que no se están tratando. Claro. Y que para allá un psicólogo usted tampoco tiene que tener un trastorno. Tú puedes tener una situación de vida. Ir a terapia es lo mejor. Cuando tú estás bien, ir a terapia es lo mejor. Es más, miren señores, si ustedes en este momento no tienen absolutamente nada, más que un poco de estrés, vaya al psicólogo, pero ahora, y empiece ahora de manera preventiva, porque esa es la mejor forma de hacer. Es lo mejor, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ya, para casi terminar, ahí hablamos de la responsabilidad estatal. Ajá. Políticas públicas. Hacen falta muchas políticas públicas que trabajen con salud mental. Pero hay una parte que a veces todos se lo queremos, yo siempre digo, a veces todos se lo quieren echar al Estado, pero hay una gran parte que viene de nosotros. Claro, que viene de la gente, de los ciudadanos, las empresas privadas. ¿Qué tú ves de parte de los ciudadanos y de las empresas privadas? ¿Qué tú sientes que hace falta para poder ayudar a seguir llevando esta conversación? Porque, por ejemplo, tú como persona comenzaste la conversación a través de tu Instagram, a través de Twitter, a través de crear conversaciones, podcast, radio. Farmacia Carol ha creado lo que es este mes completo para hablar de salud mental. O sea, este tipo de iniciativas, ¿sientes que han sido suficientes o que faltan? No, faltan muchísimas. Ojalá lleguemos a un punto donde tú me saludes y me digas, Karina, ¿cómo tú estás? Y yo te puedo decir, la verdad, hoy no me siento bien. Y que sea válido. O sea, ojalá lleguemos a ese punto donde ya la gente asuma que el tema de las emociones, el tema de la salud mental y el tema de la mente en general es un tema normal. Hacen falta muchas cosas. Yo sí creo que se está hablando mucho más. Hay muchísimos psicólogos en redes sociales que están haciendo un trabajo espectacular, que están dando informaciones muy valiosas. Se han generado nuevos podcasts y campañas como la que hace Carol, pero hace falta trabajar en macro. Yo creo que como sociedad y sobre todo a nivel de comunicación hemos trabajado y hemos avanzado mucho, pero hace falta plantearlo desde un punto de vista más amplio que cubra a la sociedad. Y por eso es bueno hablarlo desde la política pública. Nosotros como sociedad, sigamos hablando. Y cuando usted esté triste, dígalo. Y cuando usted tenga una situación de salud mental, no le dé vergüenza. Que eso no tiene nada de malo ni lo hace loco usted. Entonces, es un poco de todo, pero yo creo que parte de las políticas públicas para solucionar. Es como una fórmula de muchos factores para poder lograr llegar hacia donde queremos llegar. Y todo toma tiempo. Karina, ¿cómo tú, y ya con eso sí cierro, y es que cómo tú sientes que has logrado, o sea, qué hábitos tú podrías darle a las personas que nos escuchan que se puedan trabajar a diario? Porque el tema de la salud mental, como estábamos hablando, ¿cuándo debes de ir a terapia? Ya. Hasta cuando estás bien. Ahora, en este momento. Ahora. ¿Tú estás feliz? Ve a terapia. Claro. No esperes estar bien. Entonces, pero también hay cosas que se trabajan no va a terapia 1 hora, donde te dan herramientas, donde tú liberas, donde tú creas conversaciones, pero hay pasos día a día de cositas sencillas
que aportan para tú poder tener esa Es que mira, estabilidad. la terapia sola no funciona. Uh-huh. La terapia sola regularmente, a menos que no sea algo más preventivo, o sea, que tú hayas ido de manera preventiva y te sientes con tu psicólogo, te abra y sobre la mesa empiecen a hacer cosas. Pero, o sea, yo creo que voy a hablar desde mi experiencia. Mi experiencia es, hay que tener un psicólogo. Si necesitas medicación, no le tengas miedo. Tú puedes durar hasta que te niveles y puedas tomar decisiones. La gente puede beberse su medicamento porque la gente le tiene mucho temor a los medicamentos psiquiátricos. Son medicamentos fuertes, pero cuando te dan para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol, es lo mismo. Uh-huh. Y estos son medicamentos que tú puedes incluso utilizarlo durante un periodo de tiempo y luego irlo retirando. No tienes que bebértelo toda la vida. Entonces tiene que tener un psicólogo, un psiquiatra. Yo soy... y estoy consciente de que el ser humano es espiritual, eso es parte del ser humano. Yo no digo que sea católico, evangélico, budista, yo digo busque su espiritualidad. ¿Cómo? Yo la encontré meditando. A lo mejor hay gente que dice, bueno, yo me voy a empezar a comulgar, yo voy a la iglesia. Es validísimo. Si así es que tú te sientes bien, hazlo. Para mí, el tema de la espiritualidad, psicólogo, psiquiatra y ejercicio. El ejercicio es mejor que cualquier medicina que vayas a comprar a Farmacia Carol. O sea, el ejercicio es indispensable para temas de salud mental. Cualquier persona. Todo. O sea, es un grupo de cosas que tienes que hacer y que tiene que hacerlo por ti y de manera disciplinada para lograrlo. Y yo siempre he dicho, la mejoría no es lineal. Hoy un día tú hacías así, tú dices, pero ya estoy del otro lado. Y mañana amanece allá abajo, en el -7, y después vuelve y sube. Pero ya llega un punto en el que tú ves, no, ahora está todo derecho, ahora lo que yo tengo que tratar de mantener que eso se quede así. Y es lindo llegar a ese punto. Ay, sí. Y se puede llegar a ese punto. Sí. Gracias, Karina. Qué linda un placer, conversación Ay, poder tenerte aquí con nosotros, sobre todo hablando desde como el conocimiento de lo vivido. Que al final esas son las experiencias que le hacen entender a las personas que miren, que está bien no estar bien, porque luego todo va a estar bien. ¡Claro! Si te tratas, si te ayudas, si buscas herramientas, si escuchas episodios y espacios como lo que hemos creado acá para ustedes en Farmacia Carol, la verdad es que el camino puede ser rocoso, pero al final... Es mejor al final. Es mejor al final. Te hace valorar incluso diferentes momentos de felicidad. Porque ya tú te conoces más que nunca. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Sí, señor. De verdad, gracias por tu compañía. Un placer ¿Cómo las enorme. personas puedan seguirte, escucharte, buscarte? Bueno, para que no te sigan, que no te conozcan. Como estamos hablando de salud mental, ojalá y puedan escuchar el proyecto que tenemos de podcast, que de hecho Carol nos acompaña, Karina y Sergio After Dark, un podcast que nació desde la preocupación de que se hable de este tema. Estoy en 12 y 2 con Sergio Carlos todos los días de 12 del mediodía a 2:30 de la tarde a través de la 91 y bueno, en redes sociales como Karina Larrauri. Gracias, Karina, por acompañarnos hoy. Y gracias a ti por siempre escucharnos. Recuerda que todos nuestros episodios los puedes ver por YouTube o escuchar en Spotify como @farmaciacarol. También búscanos en Instagram como @farmaciacarol y en TikTok como con Carol the Podcast. Recuerda, todo este mes hemos estado hablando de que está bien no estar bien. Y si te has sentido identificado con cualquier cosa de este episodio, busca ayuda. Y como estaba diciendo con Karina, ¿estás bien? Como sea, ve a terapia. No estás bien, con más razón debes de ir a terapia. Si sientes que conoces a una persona que necesita ayuda, mándale este episodio. Al final, no importa lo que estés pasando, siempre hay una solución. Y valida tus emociones, porque al final todo va a estar bien. Gracias por acompañarnos y yo soy Paloma Rodríguez. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.